vamos a analizar cada uno de los componentes del PBI siguiendo el método de gasto. Dijimos recién que el producto es igual al consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones. Se restan las importaciones puesto que ya están contabilizadas dentro de consumo, inversión y gasto público. Es decir, consumo, inversión y gasto público incluyen tanto bienes y servicios nacionales como importados, entonces por eso se deducen aquí como en la parte que dice exportaciones netas. A eso equivale el producto de acuerdo a este método. Lo que vamos a hacer es analizar cada uno de esos componentes. Básicamente, consumo de las familias es el primero, consumo de bienes y servicios finales. Eso incluye el valor de todos los bienes y servicios finales comprados por los hogares. Esto es tanto bienes durables, coches, electrodomésticos, etcétera. Bienes no durables, o sea, bienes que son típicamente algunos perecederos o que no tienen una duración tan alta. Y servicios, esto es elementos intangibles comprados por consumidores como la limpieza en seco, viajes en avión, otros servicios en general. Un corte de pelo, todo lo que considere servicios finales. Para tener una idea, el consumo en Argentina en 2019 ascendió a esa cifra, eso representa el 64,4% del Producto Interno Bruto. Es decir, el consumo es un componente bien importante, es el más importante dentro del Producto Interno Bruto medido por el método del gasto. Vamos al otro componente, inversión. La inversión corresponde a gasto en capital, que es el activo físico utilizado en producción futura. Esto incluye inversión en construcciones, en bienes de equipo, o sea, maquinarias y equipamiento, y también incluye dentro de inversión la variación del valor de las existencias de todas las empresas. Ya vamos a hablar de eso en detalle. Para que se dé una idea a qué corresponde la inversión, de cuánto representa el Producto Interno Bruto, vemos que representa un 13,1% del Producto Interno Bruto del año 2019. El componente más importante es construcción y luego le siguen maquinaria y equipos. Noten que aquí en la Contabilidad Nacional Argentina también se contabiliza el equipamiento de transporte, o sea, máquinas y equipos se lo divide máquinas y equipos en general y equipos de transporte. La inversión aquí merece analizarse con atención en el sentido de que representa el gasto en nuevo capital. Típicamente el capital es básicamente factor de producción, como veíamos antes, que facilita la producción de nuevos bienes. Entonces aquí en el análisis de inversión y capital es importante distinguir entre flujos y stocks. Vamos a considerar este ejemplo, donde suponte que en el 1 de enero de 2019 la economía tiene un capital equivalente a 10.000 millones de pesos, que en el año 2019 una inversión de 2.000 millones de pesos. Si eso es así, entonces en enero del 2020 la economía tendrá un stock de capital equivalente a 10.000 millones que tenía originalmente, más los 2.000 millones que se invirtieron, por lo tanto eso es igual a 12.000 millones de pesos. Entonces aquí vale la pena entonces destacar, distinguir la diferencia entre stocks y flujos. La inversión es un stock, el capital es un stock, perdón, la inversión es un flujo. El stock es una cantidad medida en un momento del tiempo, o sea, el stock es cuánto es el capital en un momento del tiempo, eso era 10.000 millones al 1 de enero del 2020, la inversión es el flujo. Dice, ¿cuánto se invirtió en el año? La inversión en 2019, de acuerdo al ejemplo que acabamos de ver, fue de 2.000 millones de pesos. Esto se puede representar en este gráfico, donde se ve aquí el stock de agua que se ve en la bañera y el flujo
es lo que entra, o sea, el agua que circula, que va a hacer incrementar el stock, básicamente. Ese es el flujo, el agua que va corriendo, que es lo que va llenando la bañera. El stock es el agua que hay, el nivel que tiene de agua la bañera. Acá hay otros ejemplos. ¿Cuánto es la riqueza de una persona? Ese es un stock. ¿Cuánto ahorró en un año una persona? Es un flujo. ¿Cuántos titulados universitarios hay? Es un stock. ¿Cuántos se graduaron en un año? Es flujo. El stock de deuda pública es una cosa. El déficit presupuestario público, o sea, cuánto aumentó la deuda, es otra. Y ese es el flujo. Acá les dejamos unos ejercicios para que ustedes consideren si estos 5 elementos que se mencionan no responden a stocks o flujos. Saldo del extracto del movimiento de su tarjeta de crédito. ¿Es un stock o un flujo? ¿Cuánto tiempo dedica a estudiar economía fuera de clase? Parece ser más un flujo que un stock. El tamaño de su colección de MP4, eso es un stock. La tasa de inflación, dice cuánto variaron los precios en un momento del tiempo. Eso parece un flujo. La tasa de desempleo, o sea, cuántos desempleados hay en relación a la población económicamente activa, eso es un stock. Veamos entonces un poco más en detalle a qué corresponde el componente de gasto e inversión. Entonces son bienes producidos en el periodo y que se utilizan para producir otros bienes. Incluye construcción, maquinarias y equipos, y variación de existencias, como vimos. Acá vale la pena distinguir, y lo van a ver en los prácticos, entre inversión bruta fija, que es solamente construcción y maquinarias y equipos, y la inversión bruta interna, que es la que se utiliza para contabilizar el PIB por el método de gasto, que es agrega la variación de existencias. Vamos a ver a qué corresponde la inversión de existencias más adelante, pero veamos primero la diferencia entre inversión neta e inversión bruta. Inversión neta hace referencia al cambio en el stock de capital. Inversión bruta hace referencia al gasto en bienes de capital. Y eso, para entender la diferencia entre inversión neta e inversión bruta, conviene presentar lo que se llama la ley de movimiento del capital. ¿Esto qué quiere decir? El stock de capital en un momento 1 es igual al capital inicial más la inversión bruta menos lo que corresponde a la depreciación del capital, cuál es la pérdida del valor del capital por el paso del tiempo. Si el capital en el momento 0 se deprecia a una tasa delta, entonces esa depreciación se puede expresar como delta por K sub 0. Y con esa expresión entonces podemos decir, el stock de capital en el momento 1 es K sub 1, en el 0 es K sub 0, el flujo de inversión bruta es IB, la depreciación también es un flujo que te dice cuánto pierde valor el capital por unidad de tiempo. Entonces, a partir de esto definimos la inversión neta como el cambio en el stock de capital, ¿sí?, que es básicamente igual a la inversión bruta menos la depreciación. A esto se le llama también inversión neta. Entonces la inversión neta mide el cambio en el stock de capital y la inversión bruta mide el gasto bruto en bienes de capital, sin descontar la depreciación. Respecto a la variación de existencias, como les comentaba antes, ella mide los cambios en los stocks de mercaderías y de insumos. Aquí puede pasar que haya bienes producidos que no han sido vendidos, entonces eso agrega la variación de existencias. Bienes o insumos que han sido comprados y que no han sido utilizados también incrementan la variación de existencias. Por otra parte, bienes no producidos pero que han sido vendidos este año reducen la variación de existencias, e insumos no comprados pero utilizados en el periodo de tiempo analizado reducen la variación de existencias. Ese es el dato de variación de existencias en Argentina en 2019. Es un componente no despreciable del Producto Bruto, representa 1,1% del PIB de 2019, esto es 230.106 millones de pesos. Vamos al siguiente componente, que es el gasto público. Esto corresponde a todo lo que es gasto en bienes y servicios por parte del sector público.
elemento C se refería a lo mismo, pero por parte del sector privado. Ahora nos interesamos por lo que es el sector público. Este gasto excluye transferencias, como por ejemplo prestaciones por desempleo, subsidios, porque esos componentes no representan gastos en bienes y servicios por parte del gobierno. Esas transferencias las hace el gobierno a las personas, a sus beneficiarios, pero no forman parte, no se las computa como parte del gasto público. No corresponde a la adquisición de bienes y servicios por el sector público. Por eso esas transferencias no se contabilizan como parte del gasto público. El consumo del gobierno representa el 15% del PIB en Argentina. Es un número bastante elevado si se lo compara con otros países. Entonces, incluye bienes y servicios finales, pagos de salarios y otras remuneraciones a factores de producción, pero todo por parte del sector público. Como dijimos, no incluye todo lo que sea transferencias por parte del sector público. Exportaciones netas, como vimos en la diferencia menos exportaciones menos importaciones, o sea, valor de bienes y servicios vendidos a otros países, esos son las exportaciones, y el valor de los bienes y servicios comprados a otros países son las importaciones. O sea que las exportaciones netas representan el gasto neto del extranjero en nuestros bienes y servicios. Si las exportaciones netas son positivas, significa que en términos netos el extranjero consume más de nuestros bienes y servicios que nosotros, básicamente, o que lo que se hace internamente. Ese es el valor de las exportaciones en el año 2019, 3.743.393 millones de pesos, 17,3% del PIB, componente importante. Las importaciones son el 15% del PIB en el año 2019. Acá tenemos resumido lo mismo. Acá explicamos por qué se restan las importaciones de lo que es el cómputo del Producto Bruto medido por el método del gasto. Recuerden que dijimos, tanto consumo como inversión como gasto incluyen bienes y servicios que fueron producidos fuera del país. Entonces, al restar las importaciones, a las tres variables anteriores se netean esos bienes y servicios producidos fuera del país, y de manera que podamos contabilizar adecuadamente el producto de acuerdo a este método de gasto. O sea, reiteramos, el Producto Bruto Interno es igual al consumo más inversión más gasto, más exportaciones menos importaciones. Acá se hace la aclaración que esta evaluación es a precio de mercado. Que sea precio de mercado implica que incluye impuestos indirectos netos de subsidios. Y esa distinción vamos a ver que es importante a futuro. Aquí vamos entonces a parar en este video y luego seguimos con el método del valor agregado.